Don Daniel Lacalle, bienvenido a esta su casa. Bueno, muchísimas gracias por invitarme, qué honor. Don Daniel Lacalle, con esto viene el nuevo orden mundial, Estados Unidos, China, Europa y el descontento global. ¿Por qué el fin de la globalización nos empobrece a todos y por qué debemos oponernos al Estado depredador? Ahí es nada. No había más palabras para meter en la portada. Bravo por Deusto, porque hay otras que te dicen que no pongáis letras en la portada. No vaya a leer la gente. Yo, perdón, que es un libro. Claro, claro. Un libro, joder. Daniel, pero tengo que empezar tirándote de las orejas. Ah, sí. Bueno, cuéntame. ¿Dónde están tus citas de música? La primera Poco, pero los demás tenías ahí toda una biblioteca de citas, ¿no? Sí. Abro con Phil Lynott, de Thin Lizzy. Sí. Contándonos que puedes hacer lo que quieras con responsabilidad. Uh-huh. Y bueno, pero no quería repetir las cosas de manera... Tienes que hacerlo, Daniel. Tengo que hacerlo. La gente sabes que se compra tu libro para ir cosiendo esos retales de sabiduría musical, ¿no? Oye, Daniel, luego tienes otra cosa muy interesante, ¿no? Tu página de agradecimientos, que tienes aquí a un montón de gente. Y eso, de bien nacido, es ser agradecido. Señores, ahí va. Daniel, el nuevo orden económico mundial, Estados Unidos, China, Europa y el descontento global. Cuéntame, ¿por dónde quieres que empecemos? Por donde aquí hay muchísima tela que cortar. Voy a pedirte que, de hecho, a mí hay una pregunta que parece banal y para mí no lo es. ¿En qué momento dijiste, esto tengo que escribir un libro? No tengo que solo escribirle un mensaje a mi amigo Mario Noya y decir, ¿cómo está el panorama? Voy a escribir un artículo, voy a convocar una reunión con mis amigos de pie en pared. No, esto merece un libro. Sí. ¿Cuándo? ¿En qué momento pienso que esto merece un libro? En el que durante varios años, desde hace varios años, pues he tenido muchas conversaciones con gente que pues no entendía ese aumento del descontento, esa preocupación que se está generando entre la sociedad por distintos factores, por qué se está dando la destrucción de la ganadería, de la agricultura, de la industria, etcétera, y quería explicarlo de una manera que la gente pudiese entender qué es lo que ha estado pasando en los últimos años en los que se ha, digamos, mutado el concepto que todos entendemos de globalización a un concepto de intervencionismo, de estatismo depredador, ¿no? de unas élites que han ido tomando las instituciones supranacionales, democráticas, etcétera, con un objetivo fundamental que es el de ir poco a poco minando la libertad individual, la libertad empresarial y la libertad de expresión, ¿no? Entonces, de la globalización al globalitarismo hemos pasado, ¿eh? Me gusta el concepto de globalitarismo más que el de globalismo. Sí, a mí esa palabra también me chirría y yo creo que se la escuché por primera vez a Alex Rosal, esto del globalitarismo. Digo, está muy bien tirada. Está muy bien tirada. Porque además en el mundo de la libertad y el mundo del liberalismo muchas veces nos movemos en una línea que con cuidado, si no vas con cuidado, te puede llevar a un precipicio. Por ejemplo, cuando decimos vamos a practicar la libertad y de repente te vienen las instituciones supranacionales y dices, es verdad, mira, sí, venid. Y al final generas un superestado con superpoderes que no tiene chequeos y nadie que le pida cuentas y te has jodido, que diría el clásico, ¿no? Y dices, mira, yo venía a darle la libertad y resulta que ha venido otro y ha cogido todo el poder y se lo ha quedado en vez de cederlo a los ciudadanos. Sí, me gusta el concepto de globalitarismo porque el de globalismo no me gusta, entre otras cosas, porque no es algo intuitivamente negativo. Yo estoy a favor del mundo y de la cooperación global, ¿verdad? Pero ¿por qué globalitarismo y por qué estado depredador, como lo llamo yo? Porque efectivamente es la utilización de causas y conceptos que todos defendemos para introducir el caballo de Troya del totalitarismo. Por ejemplo,
Qué bueno. Utilizando la palabra democracia, introducir la cancelación, la eliminación de más de la mitad de los votantes, etcétera, y la imposición de unas superestructuras no elegidas. Utilizando la palabra libertad de expresión, generar un entorno en el que se potencia la censura, el ataque al disidente, a la persona que tenga una opinión diferente a un pensamiento único que se va conformando, ¿no? Y la utilización del miedo a la cancelación y al veto para imponer la autocensura. Una de las cosas que yo he visto y que me ha llegado con mucha regularidad ha sido, oye, pero ¿y no te da miedo decir estas cosas? ¿No te da miedo? ¿Y por qué me tiene que dar miedo decir estas cosas? ¿Me entiendes? Pero hay mucha gente que vive en esa autocensura, en el miedo constante a... State of fear, crear un estado de miedo. El estado de miedo. Que la gente vaya como diciendo, ojo, no digas que te vienen... No digas que esto es malo. No digas que a ver tus hijos. Claro. Hay un montón de gente que va así también. Claro. No, yo podría, pero mis hijos... Y dices, pero qué ambiente orwelliano estamos creando. Se supone que en el momento del esplendor de la civilización estamos todos acongojados, porque se lo sabe, ¿no? Y sobre todo porque, además, pues fíjate, se utiliza la democracia para dinamitarla, se utiliza la palabra libertad de expresión para introducir la censura, se utiliza la palabra instituciones para demolerlas, recordarás que Pablo Iglesias decía, no gusta la palabra dictadura del proletariado, las palabras dictadura del proletariado, por lo tanto lo que tenemos que decir es democracia, ¿no? Vamos a democratizar las instituciones, y democratizar las instituciones es acapararlas y cooptarlas, ¿no? Entonces a mí me parece que, pensando ahí sobre varios artículos que yo había escrito, sobre todo en la prensa internacional, dije, yo creo que hay que explicarle a la gente qué es lo que está pasando. Y hay que explicarle a la gente que tiene medidas y que tiene herramientas para evitar que eso sea inexorable, ¿no? Daniel, es que fíjate, es que aquí has soltado una bomba de racimo. Un montón de temas muy interesantes, ¿no? De la globalización al globalitarismo. Y esto de hablar de la democracia para dinamitarla o para hacer esto otro. Ojo con las democracias, porque la gente vota mal. No, y la democracia funciona cuando el Estado se mete lo justo y necesario en la vida, se ingiere lo justo y necesario en la vida de los demás. Sí. Porque si no acabas teniendo o tiranías de la mayoría o tiranías de las minorías mejor organizadas. Claro. Y de repente dices, ¿pero tú por qué? Claro. ¿Por qué te has metido en mi casa? ¿Qué es que se meten en tu casa ahora? A ver cómo educas a tus hijos. A ver qué comes. Eso es. A ver cuánto viajas. Ojo, señores, con estas publicidades que nos vienen ahora de nuestras compañías. ¿Quiere usted medir su huella de carbono? No. No. Que te veo venir. Que dentro de 5 años empezarás a decir... ¿No te das cuenta de que viajas demasiado? Vas a dejar de viajar por el bien del planeta. Que no llore Greta. Vamos a dejarlo estar. A dejarlo estar, no vayáis a enfadarme. Y este tipo de temas los está tocando en este libro muy interesante, Daniel Lacalle, que trasciende el título. No solo se habla de economía en el nuevo orden económico mundial. Está muy bien tirado por eso el subtítulo de El descontento global y este llamamiento a oponernos al Estado depredador, que además viene con consejos prácticos al final. O sea, Daniel predica con el ejemplo y además invita a la gente a tomar adoptar ciertas actitudes para oponerse a los malos. Está dividido en 3 partes. La primera se titula ¿Cómo empezó todo?, la segunda, Las armas del Estado depredador, y la tercera, Libertad contra feudalismo. Y de estas 3 partes extrae 24 capítulos. Con títulos... Está muy bien tirado, Daniel. Gracias. Estados Unidos no nos necesita. Y de repente dices, ¿cómo no nos va a necesitar a los europeos, que somos la crema de la civilización, ¿no? Trump, el antídoto contra el estatismo woke mundial. Y aquí ya la gente, de repente ya se pone un collar de ajos que viene el Drácula trampiano de Daniel Lacalle, ¿no?
China se cierra y empieza a mirar hacia adentro. La Unión Europea se convierte en el museo del mundo. Sí. Ojo, europeos, que vamos aquí, ¿eh? Tenemos, para no ponerme a leer todos contra tu dinero. Redistribución política, acabar con la propiedad privada. Y en la última parte, pues tenemos un análisis del caso argentino tan interesante. ¿Qué ha pasado con Elon Musk? En fin, vaya tela, Daniel Lacalle, por resumir. Primera línea, ¿no? Bienvenido a 2030, no tengo nada, no tengo privacidad y la vida nunca ha sido mejor. Ese fue el Esto famoso... es un literal. Eso es un literal, es un famoso artículo que se hizo viral del Foro Económico Mundial de Davos, en el que se hablaba de ese futuro idílico en el que no tendrías ningún tipo de propiedad privada, la tecnología iba a darte la oportunidad de acceder a todo y el Estado iba a proveer de todo lo que necesitabas, etcétera, ¿no? Y fue muy polémico, ¿no? Luego el Foro Económico y la persona que lo escribió intentaron, digamos que, explicarlo de algo, ¿sabes? De otra manera. Sí, te entiendo. Pero el artículo es ese. Y si no llega a ser una gran polémica que generó una reacción viral negativa, probablemente no se hubiese hecho una explicación diciendo, hombre, no estamos diciendo que no estamos haciendo una visión utópica tal cual, bla, 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 bla. Entonces, empiezo con eso para que la gente entienda por qué es tan peligroso el ataque a la propiedad privada que estamos viendo todos los días, ¿eh? Todos los días. Yo quiero que te detengas en eso, Daniel. ¿Por qué? Porque hay mucha gente joven que no está maleada, ¿eh? No. Pero que te dice de primeras, chicos, yo no lo digo politizadamente, pero me estoy criando, estoy viviendo en una sociedad la sociedad del sharing. Del y share, no me parece mal. Sí. Claro. Cuando me tengo que mover por Madrid uso el car sharing. Claro. Cuando voy de vacaciones también hago un sharing. Y dice, y me desprendo de cosas que me podrían atar. Hoy en día la juventud, Daniel, es como tiene un concepto muy nómada de la libertad. Entonces quiero viajar, quiero no estar radicada en un sitio. Y entonces de repente dices, chicos, cuidado con el concepto de libertad que tenéis, porque la libertad que tenéis se la habéis dejado a los demás, está en manos de los demás. Si tú compartes todo, pero no tienes nada a lo que agarrarte en un momento en el que venga mal, ¿no? No, y no en el que no venga mal. Todas las personas que dicen eso, que hay muchos jóvenes dicen, no, es que esto es el nuevo mundo del sharing, de la economía de compartir, etcétera. Yo les digo siempre lo mismo, deberíais leer Pinocho, ¿no? O ver la película, ya que no van a leerlo, pues por lo menos que vean la película, porque, claro, es muy fácil llegar y te ofrecen aparentemente todo, ¿no? No, yo, si necesito un vehículo, yo lo comparto, así, muy bien, pero es que ese vehículo es la propiedad privada de alguien, ¿entiendes? O sea, compartir, es una segunda derivada de la libertad económica y la libertad individual y la propiedad privada. Es decir, lo que no puedes decir es, yo si quiero irme de vacaciones, pues lo que hago es que comparto un apartamento con un grupo de amigos, no sé cuánto, sí, ya, pero es que Airbnb es una segunda derivada de la defensa de la propiedad privada, en la que hay un propietario que está haciendo todo lo posible para que tú puedas compartir. Y cuando viene mal, ¿a quién se demoniza? Al propietario. Al propietario. Claro. ¿Y qué se hace? La envidia. Claro. Excitar la envidia. Fíjate que me iba a traer para... Abres con una frase buenísima aquí, de Thomas Sowell. La envidia fue considerada una vez uno de los 7 pecados capitales, antes de que se convirtiera en una de las virtudes más admiradas bajo su nuevo nombre.
Justicia social. Claro. Que además te vienen, oye, hay que ser justo socialmente. Mira, vamos a llevarnos bien, ¿no? Ya. Vamos a llevarnos bien porque te la están colando y ahora me la pretendes colar a mí y Claro. vamos a acabar muy mal. Claro, vamos, pero lo primero es que yo que fui, yo creo que pionero en robar el concepto de añadir la palabra social a una palabra. Yo utilicé en mi libro Libertad o Igualdad el concepto del capitalismo social para recuperar la palabra social. Y me criticaron mucho algunos libertarios diciendo, ¿por qué tienes que meter la palabra social? Y digo, porque ya hay que recuperar la palabra social para las ideas de la libertad. La justicia social, como se vende, es la injusticia. Es la injusticia por adhesión política, es la decisión aleatoria de unos gobernantes totalitarios de qué es lo que es bueno y qué es lo que no es bueno. Es decir, lo estamos viendo todos los días, ¿no? Se considera justicia social acusar, aunque no tengas pruebas y aunque no haya presunción de inocencia, a una persona y a otra se le considera todo lo contrario. Entonces es la aleatoriedad política por definición, ¿no? Conviertes a la justicia en todo lo contrario de lo que tiene que ser la justicia. Más, claro, que es muy pautada y aquí es, no, vamos al caso particular y yo además te digo en qué momento es justo o no algo y me abstraigo del ideal o de la pauta que permita que todo el mundo analice con el mismo baremo situaciones distintas. Yo recuerdo en un avión yendo hacia Eslovaquia que en los asientos delante de nosotros, a nosotros porque llegamos súper tarde, casi perdimos el avión, pues en unos asientos cercanos estaba un grupo de jóvenes, de chicos y chicas que iban a un viaje de fin de curso, ¿de acuerdo? Y estaban discutiendo sobre el caso de un futbolista, ¿no? Y uno de los chicos hablaba de la importancia de la presunción de inocencia. Y de repente dijo una de las chicas, dijo, es que yo haría una ley para meter en la cárcel a X persona. Piénsalo, ¿no? ¿Sabes? Esa persona, que no eran personas sin educación, tiene esa visión de una justicia que en vez de llevar, que en vez de ser ciega o llevar, no mirar, ¿no? Lo que hace es levantar así el ojito y decidir ganadores y perdedores. Claro. ¿De acuerdo? Y tenemos que darnos cuenta que la justicia es precisamente aquello que lo que evita no es que haya delitos, sino que lo que evita es que haya el abuso de las normas para elegir ganadores, perdedores, culpables o inocentes. La revolución como fuente de derecho, decían en Cuba. Claro. Porque esto además es cojonudo, ¿no? Entonces de repente dices, oiga, ¿esto qué es? Lo que diga el comisario de turno. Claro. ¿Por qué? Porque la revolución es fuente de derecho. Eso es. Y si ese hombre dice que te va a fusilar, su razón, ¿sabes cuál va a ser? Que tiene el poder en la mano. Claro. Y que él ha dictado que tú tienes que caer. Claro. Imaginaos. El ministro de Cultura estaba presentando ayer una colección de obras que habían expropiado del patrimonio, etcétera, y tal, y que se habían recuperado para el patrimonio nacional, etcétera, etcétera, y ponía como ejemplo a un alcalde, ¿no?, que iba por las casas e iba decidiendo qué bienes de las casas de los ciudadanos de la ciudad en la época de la Segunda República eran del pueblo y cuáles no. El expropiese de Chávez. ¿Tú te acuerdas de ese vídeo dantesco que iba por una calle diciendo ¿esto qué? ¡Expropiese! Sí, claro, pero yo me acuerdo de la época en la que yo recuerdo especialmente, como tú sabes, yo he ido mucho a Venezuela, yo recuerdo la época del principio de Chávez. Claro. Y toda la cantidad de gente que alrededor de ese peligro mundial que era Chávez, veía beneficios, veía, bueno, pues a mí esto me puede beneficiar, yo esto puedo salir ganando, etcétera, etcétera. Y claro, así terminó. Qué venenoso es eso.
Mira, es que ese ejemplo es buenísimo. Porque este gobierno maldito está jugando a eso. ¿En qué? Por ejemplo, llega un momento de gran inflación y llegan los salvadores y dicen, vamos a congelar los alquileres. Claro. Y la gente hace así. Menos mal, y qué bien, mira cómo se preocupan. Y tú dices, ¿eres consciente de lo que estás haciendo? Claro. Como a ti ya te has retenido con una ventaja que tú consideras ventaja y sabes que va a perjudicar a tu casero, porque sabes que lo va a perjudicar, Claro. ¿Has visto cómo estás pudriendo las relaciones sociales y no sociales y económicas, etcétera? ¿Has visto que tú lo que estás diciendo es no, me callo porque esto que es injusto, que es radicalmente injusto, te beneficia a ti? Claro. ¿Te das cuenta de que estás cayendo en una manera de relación que es estrictamente mafiosa o es lo contrario de lo que tiene que ser una sociedad, que se tiene que basar en la confianza, en el cumplimiento de los contratos, etcétera? La gente dice, mira, ya han llegado los pijos de mierda, que hablan siempre de los contratos. Pero tú, animal, ¿sabes qué es un contrato? Claro. ¿Y sabes por qué es sagrado? Claro. Porque precisamente no es lo que tú consideras que hacen los pijos. Claro. Sino Sí, eso me pasó a mí con para que flipes que esto existe, con la representante del sindicato de inquilinas. Claro. ¿Vale? No sé si lo sabes que existe eso. Bueno, voy a saber, que me ya. dijo esa señorita, es que el contrato con un propietario no tiene por qué cumplirse. Y yo le dije, estupendo, yo me imagino que usted estará de acuerdo, por lo tanto, que su empleador Exacto, haga lo no mismo. cumpla Claro. su contrato con usted. Es que no es lo mismo. Ay, amigo. Ay, amigo, pero ¿sabes lo que pasa? Lo que pasa con eso es lo siguiente. Tú has dicho una cosa maravillosa y absolutamente correcta, que es relación mafiosa. ¿Por qué? Porque dices, ante la llegada de la inflación, ojo, la llegada de la inflación, que la inflación no es un ovni que baja y que viene a visitar Vaya la Tierra, páginas que dedicas que aquí a la la inflación es una política, que la inflación la crea el mismo Estado que luego se presenta como solución para reducirla. Exacto. Claro. O sea, no es un fenómeno natural. No es que hay gente que dice, ¿y qué culpa tienen de la inflación? Pero ¿cómo que culpa tienen de la inflación? ¿Qué culpa no tienen de la inflación? Claro. Muy buenas páginas aquí, Daniel. Eso, Flores, ¿por qué? Porque el ciudadano medio le echa la culpa de la inflación al que pone el precio final. Eso es. No al que causa la destrucción del poder adquisitivo de la moneda que se emite, que es el gobierno gastando mucho más de lo que demanda el sector privado de esa moneda. Y mucha gente dice, oiga, pero si España no tiene moneda propia, si es el euro, pero da exactamente igual, el gobierno está disparando el consumo monetario de euros que están generando esa inflación, y fíjate qué casualidad que te dicen, no, pero tenemos distintas inflaciones en distintos países. Haz el acumulado. Claro. El acumulado de inflación, España, zona euro, en 5 años aproximadamente el mismo, 25%. Y eso con muchos menores salarios, etc. Claro. ¿Sabes lo que pasa? Lo que pasa es eso, que el Estado depredador crea esas líneas de dependencia que a la vez incentivan la toma de una posición en la que haya un grupo de personas que defienda la represión y que defienda la injusticia, porque les puede beneficiar. Claro. Estamos en el camino de servidumbre. Hombre, por supuesto. Hayek. Y además que es muy fácil adentrarse en él porque hay... Los malos juegan con un sentimiento muy humano, que es el de la seguridad, de la estabilidad. Y hay mucha gente que dice, yo renuncio a mi libertad si alguien me garantiza el calor del establo y del rebaño. Cuidado, chicos, porque normalmente ese amo no es benévolo, o lo es benévolo los lunes, los miércoles y los viernes, y los demás te va a amargar la vida. Y porque además no está en su mano disponer de tu libertad, y sobre todo de la mía. Claro. Y eso es muy peligroso porque, como estamos en regímenes de
sometámoslo a votación. ¿El que vas a someter a votación? ¿Que me puedas robar? Y la gente te dice, sí, que si te puedo robar. Que si te puedo, claro. No, pues no, cuidado. No, y además me acuerdo en un debate con una señorita de Podemos que me decía, es que su posición es insostenible. Y digo, no, mi posición es exactamente la siguiente. Yo estoy en contra del robo. Tenga usted 1 o 100. Claro. Lo que usted dice es que hay que legitimar el robo si tiene usted 10. Claro. Y yo lo que le digo es que el robo no es legítimo. Hay un sentimiento que es venenoso, porque es muy poderoso. El resentimiento. Hombre, claro. Libro maravilloso, Envidia, que me iba a traer yo aquí, Envy, maravilloso. Y sobre todo, ¿por qué? Porque puedes llegar a que sociedades muy desestructuradas de repente diga el de abajo del todo. Sí. Que se jodan los de arriba, me da igual. Me da igual. Yo lo que quiero es que ese lo pase mal. Sí. Y eso es un sentimiento que al despojado le excita. Hombre. En vez de abrirle el camino a decir, no, es que te voy a dar recursos para que salgas de ahí y te hagas capitán. ¿Por qué es tan importante el fenómeno Milei en Argentina? Sí. Porque el peronismo descansaba en eso. El peronismo no es el peronismo. La gente en Argentina, cuando habla de peronismo, no es por Juan Domingo Perón. Que no. Es más, ese hasta ha desaparecido del imaginario. Sí. Evita Perón. Eso es. Evita Perón. Y además es por eso, no, es que esa tenía tiesos a los ricos y encima les venía enfermos y tal. Chicos, ese resentimiento hacía, yo he visto estas imágenes, Daniel, hace nada en Argentina, inspectores de precios en los supermercados. Hombre, pero si eso lo he vivido yo. Este supermercado tiene los alfajores caros, que lo bajen. Vamos a denunciar. Denuncie usted, señora, en su supermercado. ¿Les suena esto? Por cierto, estamos hablando de Argentina, que está muy lejos. Que si les suena, que si alguien ha oído hablar en estos términos de las empresas de Amancio Ortega, de Mercadona, ¿les suena esto? Bueno, llega Milei y dice, los zurdos de mierda son un mal y a los que más daño están haciendo es a los de abajo. Claro. Con la inflación, que tú lo dices, y con esa servidumbre infame, porque al final ya es abiertamente, toma, esta es tu bolsa, que a veces les daban bolsas con productos de primera necesidad, o con dinero de nada, para que votaran ese día y ya se dejaran de más. Hombre, viene el Milei, plan platita. Viene Milei y les dice, chicos, he venido a despertar leones. No estáis condenados a ser los corderos de esta chusma. Claro. Y ha hecho un roto increíble. Claro. Bendito sea ese roto que ha hecho Milei, ¿verdad? ¿Y por qué viene el fenómeno Milei? El fenómeno Milei es muy importante por la convicción y la falta de complejo. Esa es la parte clave. La razón, los ciudadanos, fíjate que la historia de la humanidad, luego hablaremos de un libro maravilloso, pero la historia de la humanidad es, de hecho, que aunque el gobierno intenta convencerte de que la inflación es culpa del comerciante, es culpa del ganadero, es culpa del agricultor o de una empresa, el ciudadano le echa la culpa al gobernante. Y la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, el ciudadano busca defenderse. En general, el ciudadano es extremadamente cauteloso ante el supuesto señor feudal generoso, que viene a presentarse como el que va a solucionar tus problemas con tu propio dinero. Pero, ¿qué es lo que ha pasado en este periodo en el que se ha ido, digamos, elevando este estatismo depredador? Lo que ha pasado ha sido que te encontrabas con que la alternativa a, en el caso de Argentina, el peronismo, en otros países, pues en realidad era muy similar. El aguachirrismo. Entonces, yo siempre digo que hay que tener mucho cuidado con eso de blanquear el socialismo. Porque si tú blanqueas el 50% del socialismo y como partido político, como líder económico, como lo que sea, lo que le estás ofreciendo a los ciudadanos es el 50% del socialismo, pues la mayoría de la gente va a decir, pues yo casi me quedo con el 100%. Claro. ¿Entiendes? Claro. Y la razón es porque para defender el 50% del socialismo, esto que llamamos socialdemócrata, para defender que vas a ser, digamos... En vez de robarte el 58, te van a robar el 49. Claro.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para poder justificar esas políticas de intromisión en la vida privada, en la libertad individual, en la libertad empresarial y económica, pues entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Lo que tienes que hacer es abandonar los principios y valores. En el momento en el que abandonas los principios y valores y lo único que dices es que comparado con el otro lo vas a gestionar un poco mejor, tampoco mejor, sino un poco mejor. Entonces, pues, ¿qué es lo que ocurre? Que es como cuando la gente va a esos supermercados, ve los cereales y ve que hay unas cajas blancas en las que no hay colores, no se ve lo que hay dentro, y me da exactamente igual uno que otro, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante el fenómeno Milei por despertar la conciencia de la batalla cultural y la conciencia del compromiso ineludible y además innegociable con los principios y valores del liberalismo. Innegociable. Y mira, y qué bien, porque por otro lado, el liberalismo le ha dicho mucha gente, mira Mario, sí, yo me lo sé, y esa gente es muy culta y tal, pero es muy elitista y tal, y luego viene Milei y manda a parar. Y hace un discurso muy poderoso para despertar al que de verdad no tiene. Claro. Y Milei le dice, yo estoy aquí para ayudarte, pero no como te ayudan estos malditos. No quiero que dependas de mí. Claro. Quiero que te las apañes tú y te voy a dar todas las herramientas para que tú puedas, porque tú vales. Claro. Es que es lo que está diciendo Milei. Y provocó shock cuando irrumpió en el conurbano de Buenos Aires. Sí. Gente que no conozca Argentina va a ver que Buenos Aires es una ciudad estupenda, magnífica, y donde hay zonas que son primerísimo mundo, y de repente sales y dices, ¿qué es esto? Hombre. ¿Qué es esto? Territorio comanche, y dices... sales de Recoleta hacia la casa hasta donde está la residencia del presidente, la Quinta de Olivos. En ese camino pasas por barrios que son... ¿Qué ha pasado aquí? ¿No? Entonces, y de repente viene y dice, chicos, que os podéis liberar y no os vais a liberar de la manera en esto. Por eso digo que es muy poderoso ese mensaje. Es que es muy importante entender y Daniel, que el por ejemplo, pero sobre todo de mensajes como tú, gente que dice, chicos, me parece perfecto el fenómeno de la globalización y me parece perfectos los avances tecnológicos que nos han hecho avanzar tantísimo en tantos ámbitos. Pero ojo, no bajemos la guardia, porque por ahí vienen también peligros. Y hay gente de este perfil, tú, que es up in the air, eres un tipo que vives en los aviones, que te relacionas con todo el mundo, que has estado trabajando para sectores punteros, y a la vez dices, pero cuidado, porque la inteligencia artificial, el dinero digital, todo lo que viene para liberarte en manos de los malos nos van a hundir en la miseria, ¿no? Claro, igual que el dinero fiduciario es fuente de progreso, de democratización del acceso a crédito, de mejora de las condiciones financieras para las pequeñas empresas y las familias, etcétera, y como cualquier herramienta, el exceso puesto en manos del Estado se convierte en una herramienta de destrucción. Claro. Y por eso yo le explico a la gente, porque mucha gente dice, pues no lo entiendo, ¿por qué va a querer alguien que le vaya mal a los ciudadanos, ¿no? Entonces yo explico que el socialismo, y es muy evidente en los países de América Latina, pero también en España, el socialismo tiene la misma forma de actuar que el maltratador. Te dice, ¿quién te va a querer más que yo? Y a la vez tú no vales para nada. Tú eres incapaz, y ¿quién te va a querer más que yo? Y por lo tanto, sin mí no puedes. Ese es el argumentario del socialismo depredador. Pero además, la gente se empieza a dar cuenta de que esas ayudas, esas, entre comillas, políticas sociales, tienen solamente un objetivo, que es crear clientes dependientes, rehenes. Exactísimo, muy bien tirada. Y la libertad económica y la libertad individual y la propiedad privada crea
clase media, y la clase media es incómoda para el poder político porque es crítica. ¿Por qué le molesta a muchos partidos de centro-derecha sus propios votantes? Porque como son de clase media y son personas que tienen una cierta independencia económica, son los más críticos cuando incumplen sus propios, y escucharás en muchas ocasiones a partidos de toda Europa y de Estados Unidos, de centro derecha, que se quejan de que sus votantes no son tan complacientes y tan sectarios y tan, dóciles como los del socialismo. Claro, menos mal. Porque, ¡qué maravilla! Y luego, ¿qué pasa? Que siempre van a tener la tentación de ser los ingenieros sociales. Entonces quieren todo cuadriculado y que la sociedad esté perfectamente ordenada. Chicos, que no. Se vive del desorden, claro, y del orden espontáneo. Y el orden espontáneo es la gente haciendo lo que quiere, claro, con unas normas claras, pocas y comprensibles, sí, que les ordenen la vida. Es que eso a un político le quita mucho poder, Daniel. Amigo. Hombre, la libertad le quita mucho poder al político. Entonces, cuando tú tienes políticos que tienen como objetivo que los ciudadanos sean más libres, ¿qué es lo que escuchas de esos políticos? Claro, del otro día le preguntaban no vamos a decir nombres, pero le preguntaban a una famosa política española, le preguntaban, ¿y qué va a hacer usted con el tema de los alquileres? Y dijo, nada. Claro, y la gente, ¿cómo? No va a robarle su propiedad al que tiene un piso vacío, no le va a quitar no sé qué, no sé cuánto. Claro, el socialismo siempre utiliza la envidia, la propaganda y la represión, siempre. Claro. Y se va moviendo por ahí. Cuando la persona desfavorecida se encuentra con que el socialismo efectivamente no solamente incumple su promesa, sino que le hace muchísimo más pobre de lo que era, entonces utiliza la represión. Claro. Daniel Lacalle, el nuevo orden económico mundial, que tiene en la contra esta frase de Javier Milei, presidente de Argentina. El mundo se enfrenta al intento de imposición del estatismo depredador. Sin embargo, la libertad avanza y llega una era de cambio que trae esperanza a la humanidad y devuelve la prosperidad a las economías. Para erradicar el intervencionismo es esencial dar la batalla cultural, y este libro muestra por qué el liberalismo y la unión de libertarios y la derecha son armas esenciales para devolver a Occidente su gloria. ¡Viva la libertad! ¡Carajo! ¡Lucha! Daniel. Mil gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos, seguimos y, por favor, en el siguiente libro, que seguro que estás ya dándole a la tecla, muchas más frasecitas de rock. De rock. Bueno, rock on. Rock on. Rock on.